Bienvenidos una vez más a un webinar. Retomamos esta práctica herramienta que además todos los contenidos de los webinars anteriores en Connectris Digital Hub los podéis encontrar en nuestra página web connectris.es y también a través de nuestras redes sociales donde estamos colgando píldoras de cada una de las acciones en divulgación, formación y sobre todo acercamiento de la transformación digital de los cultivos de alto valor. Iniciamos hoy un nuevo webinar, como hemos dicho. Voy a dar paso a Adolfo Peña Acevedo por parte de la APSEAN de la Universidad de Córdoba para saludaros y luego dar paso a nuestro ponente de hoy, que va a hablar, ya os adelanto, la programación del riego en cultivos de alto valor, pues mediante el empleo de la tecnología. Pero antes doy paso a Adolfo Peña Acevedo. Adelante, Adolfo. Hola, buenas tardes, gracias César. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo webinar del Hub Connectris, un hub digital muy necesario del que la Universidad de Córdoba se siente especialmente orgullosa en participar con empresas que trabajan día a día en los aspectos más innovadores de los cultivos de alto valor, leñosos de alto valor. Y, y que pensamos que es una herramienta, insisto, necesaria y, y oportuna, porque son muchos los avances que se están produciendo y desde el conocimiento solamente no podemos estar al día y ofrecer al sector, a las empresas, a los agricultores, a la industria, todo lo mejor que se puede hacer para mejorar la rentabilidad, para mejorar la sostenibilidad, para mejorar la cuenta de resultados. Y en concreto hoy, tocando un aspecto que no hace falta que insistamos mucho, es decir, dependemos del agua, dependemos del agua para sacar productos al mercado en un contexto en el que el control del clima no está en nuestras manos, pero sí el control del agua disponible que tenemos usando tecnología. Y en ese sentido, Azud, uno de los componentes de Connectris Digital Hub, es sin duda líder y puntero en el uso, en el manejo de estas tecnologías. Así es que si os estáis pensando si seguir escuchando después de esta breve introducción, no lo penséis. Quedaros a escuchar a Joaquín Torreta, que tiene cuestiones muy interesantes y muy importantes que contarnos. Seguir disponiendo de nosotros, del hub, de Connectris, de la universidad, de las empresas que lo componen para seguir impulsando el sector, un sector estratégico en España de alto valor, de alto valor económico también, para que podamos colaborar en lo que eh, mm, podamos humildemente para mejorar, como decía, en definitiva, los resultados, el trabajo y nuestra explotación en estos cultivos. Así es que no me extiendo más, creo que lo importante es que escuchemos a Joaquín. Joaquín, muchas gracias a Joaquín, muchas gracias a Zud y muchas gracias a todos los que de verdad creéis y empujáis cada día para que Conestris sea una realidad útil para el sector. Muchas gracias, gracias César. Joaquín, todo tuyo. ¿Qué tal, Adolfo? Muchas gracias. Buenas a todos. Bueno, ya me presentaron, soy Joaquín Torreta, ingeniero de aplicaciones de ASUD, y lo que vamos a ver hoy es un poco cómo utilizar la tecnología, quizás desde lo menos sofisticado hasta lo más sofisticado, para poder optimizar el tiempo y frecuencias de riego, básicamente en distintos cultivos. En este caso, vamos a hablar en cultivos de alto valor. Me parece interesante esto de mencionar que vamos a utilizar herramientas que son poco sofisticadas y herramientas que son más sofisticadas para abarcar a todo el público, porque tenemos gente que hoy por hoy simplemente no controla el riego de ninguna manera, simplemente riega a ojo, ¿sí? Es decir, al estado de la planta, lo cual siempre es recomendable, ¿bien? Y otra gente que sí que ya cuenta con tecnología instalada en campo, pero bueno, que les va a venir bien para repasar algunos conceptos y saber si lo que están haciendo el manejo es el adecuado o no. Así que voy a compartir mi pantalla. Bien.
Entonces, el título de este webinar, como decíamos, es la programación del riego en cultivos de alto valor mediante el empleo de la tecnología. Entonces, la idea de esto es eficientizar el uso del agua utilizando un aliado que son, digamos, los componentes tecnológicos que nosotros podemos instalar en nuestra finca, en nuestro cabezal, etc. ¿Bien? Bien. Entonces, el uso de la tecnología en este webinar lo que vendría a intentar resolver es un problema que acarreamos desde los inicios de la agricultura bajo riego, que es la frecuencia y duración de los riegos, ¿sí? Si nosotros sabemos cuánto y cuándo debemos aplicar el agua, se pueden generar ahorros que en algunos casos pueden llegar a ser hasta del 60% del volumen aplicado al final de temporada, lo cual no solo es una gran noticia para los recursos que generalmente empleamos, sino además es una gran noticia para la rentabilidad a final del año, ¿no? Del ciclo, porque ese agua que nosotros estamos evitando aplicar, perdiéndola y no aprovechándola, es dinero que al final y al cabo podemos ahorrar en abono, en metros cúbicos de agua y obviamente en energía de bombeo. Bien. Una breve introducción. El riego básicamente, por definición, es el proceso de aplicar agua a las plantas de manera controlada para estimular y ayudar en ese crecimiento y desarrollo. Y el proceso es fundamental, más que nada en la agricultura, para proporcionar las condiciones para que la planta pueda sobrevivir y prosperar. Bien. Hay distintas formas de hacer el riego. En general, más que nada lo que se suele hacer en la zona más árida de España es satisfacer el 100% de los requerimientos, ya que el aporte suplementario por la lluvia suele ser relativamente bajo o a veces nulo, pero en algunos lugares sí que se hace como riego suplementario. Y en base al tipo de riego a realizar, va a ser el nivel de sofisticación y diseño del sistema. ¿Sí? ¿Cuáles son los desafíos que tiene que vencer a ver si puedo mover esto. Ahí está. Que tiene que vencer el riego? Bueno, básicamente tiene que aportar el agua necesaria para la planta, mantener los altos niveles de eficiencia, garantizar la vida útil del sistema. Nosotros cuando hacemos una inversión en riego se proyecta entre 10 y 20 años, ¿sí? Entonces que funcione como el primer día es importante. Y vamos a buscar evitar la salinización del suelo, ¿sí? Recordemos que gran cantidad o gran parte de los suelos que consideramos salinos no son salinos por su conformación, sino que son salinos por haber hecho un mal uso del riego, es decir, aportar agua con sales paulatinamente sin considerar el lavado y esa sal se fue acumulando en el suelo y fue elevando esa conductividad. Entonces la tecnología y el conocimiento lo que vienen a hacer es intentar de facilitar esta tarea, ¿no? Bien, entonces, hablábamos de que había distintos tipos de tecnología de, de riego, ¿sí? En base a los tipos de instalaciones, vemos que tenemos distintas eficiencias de aplicación. Entre las menos eficientes, es decir, eficiencia de aplicación, nos referimos a cuánto del agua que aportamos es aprovechado por la planta. En ese sentido, las menos eficientes van a ser la gravedad y la aspersión, y dentro de las más eficientes vamos a hablar del goteo y el RGS, donde entre el 90 y el 97 y a veces 98% del agua que aportamos puede ser aprovechado por la planta si el manejo es el correcto. Entonces, nos vamos a enfocar principalmente en estos dos tipos de riego en esta ponencia. Entonces, el proceso, a ver, que esto, no sé si lo puedo mover. Ahí está, perfecto, porque me va a molestar. Ahí está. El proceso de la programación del riego, ¿sí? Lo vamos a dividir en dos. En el primero vamos a hacer la recolección de información, ¿sí? En la recolección de información vamos a básicamente separarla en tres pasos. Primero, saber cuánta agua aportar, ¿sí? Para saber cuánta agua aportar tenemos que saber cuánto demanda nuestro cultivo. Después vamos a ver cuánto tiempo tengo que regar para suplir esa demanda. En ese caso tengo que saber cuál es el caudal de mi instalación, que parece una simpleza, pero muchas veces no se sabe. Y por último, para saber en cuántas partes o en cuántas veces voy a dividirme el riego, o hablando de otra manera, cuál es la frecuencia con la que voy a regar, tengo que saber cuál es la dinámica del agua en el suelo. Entonces vamos paso a paso. Para saber cuánto agua aportar,
tengo que conocer la demanda del cultivo. Y para conocer la demanda del cultivo vamos a utilizar como primera medida la evapotranspiración de referencia. La evapotranspiración de referencia, si es hoy en día casi se puede obtener de estaciones climáticas, ¿sí? Es decir, se puede obtener tanto por cálculos de estaciones meteorológicas como directamente obteniendo evapotranspiración de referencia de mi zona, buscando en distintos servicios meteorológicos. Pero básicamente sabemos que las zonas con mayor demanda, bien, las zonas con alta demanda evaporativa y de transpiración de la planta rondan los 8 a 10 milímetros día, y las zonas menos calurosas y con menos viento pueden andar entre los 3 o 4 milímetros día. Cuando hablamos de milímetros día, para contextualizar, hablamos si lo multiplicamos por 10 es metros cúbicos, ¿sí? Sería entre 80 y 100 metros cúbicos día en zonas de más demanda y 30 a 40 en zonas de menos demanda, ¿ok? Ahora bien, ¿qué sería lo ideal? Pese a que podemos obtenerlo desde información web, bien, eh, lo ideal sería contar con una estación meteorológica que pudiera calcularlo in situ. De esa manera nosotros tendríamos la evapotranspiración de referencia de nuestra finca, ¿sí? Además de todas las otras ventajas que nos brinda tener una estación meteorológica, como puede ser la predicción de tormentas, contemplar que se puede estar desarrollando una helada, saber cuánto ha llovido, ¿sí? Una de las funciones que tienen generalmente las estaciones meteorológicas que se conectan a Datalogger es la función de integrar la información de los distintos sensores, como puede ser radiación, velocidad del viento, temperatura y humedad, ¿sí? Y calcular la evapotranspiración de referencia en el lugar. Bien, entonces con ese valor, que es un valor extraído desde el centro de mi finca, yo podría extrapolar y saber cuál es la demanda evaporativa de mi cultivo. ¿Cómo? Bueno, en este caso tendríamos que afectarlo por el coeficiente del cultivo, ¿sí? Esto está tabulado. Si yo busco el cultivo con el que estoy trabajando y busco K sub C de mi cultivo en tal etapa fenológica, voy a obtener distintos valores. Por ejemplo, este es un gráfico que representa las 3 etapas de un K sub C, por ejemplo, ¿sí? Tenemos un K-sub-C inicial para las etapas más tempranas, ¿sí? Cuando la planta apenas está iniciando la temporada, un K-sub-C medio, que suele ser el más alto cuando está en plena producción, y un K-sub-C final, que es cuando se llega al final de temporada, ¿sí? Estos 3 valores, a veces son 4, suelen estar tabulados y se suelen respetar bastante, se suelen ajustar bastante en, el, en toda el área productiva, ¿sí? Entonces, afectando el ET0 por el caso C, obtengo la evapotranspiración de mi cultivo en milímetros día. Hay otros factores para hacer más ajustado el valor, ¿sí? De requerimientos de necesidades de mi cultivo, ¿sí? De necesidades brutas al final, como puede ser, como menciono ahí, los requerimientos de lavado en caso de trabajar con agua salina, la eficiencia de aplicación, dependiendo del tipo de riego con el que trabaje, el KR, el KL, etcétera, etcétera. Pero en este caso, solamente para no hacerlo más engorroso, nos quedaremos con la ETC, ¿sí? Con este, como primera aproximación, nos va a alcanzar. Luego, si queremos hilar más finos, sí vendría bien utilizar los otros factores. Bien, como ya sabemos nuestro objetivo. Bien, ahora tenemos que saber durante cuánto tiempo tengo que prender mi riego para satisfacer esas necesidades. Entonces, lo que voy a usar en este caso, por ejemplo, es un caudalímetro, ¿sí? Que muchas veces está y simplemente está para corroborar que el agua está corriendo, pero nos puede brindar bastante información. Si nosotros a un caudalímetro le podemos conectar un emisor de pulsos, ¿sí? Podemos registrar en un controlador inteligente o en un data logger, por ejemplo, podemos controlar cuál es el volumen de agua que pasa en un periodo de tiempo. Si yo tengo el volumen de agua, ¿sí? Y tengo el tiempo de que pasó, puedo tener mi caudal. Entonces, con eso puedo tener el caudal que tengo en mi sector en, por ejemplo, metros cúbicos hora.
y al dividirlo por 10 puedo obtener el valor en milímetros hora. Entonces ya voy a tener mi caudal en milímetros hora y voy a tener mi requerimiento en milímetros día. Ya se pueden ir dando una idea de cómo relacionar ambos valores para calcular el tiempo de riego. En caso de que, bueno, no tenga caudalímetro, que no debería ser, o mi caudalímetro esté roto, o lo que sea, y trabajo con goteros autocompensantes, también puedo utilizar esta sencilla fórmula que es básicamente el caudal en litros por hora entre la distancia entre emisores, ¿sí? Y por la distancia entre líneas, y me va a dar la lámina en milímetros hora. ¿Por qué hago esta fórmula? Porque el caudal en litros por hora dividido la distancia entre emisores en metro y la distancia entre líneas en metro, básicamente me va a dar litros hora metro cuadrado. Y litros por hora por metro cuadrado es milímetros hora. ¿Sí? Es muy fácil de recordar. Abajo pongo un ejemplo, un gotero de 2 litros hora cada 50 centímetros y un metro de espaciamiento entre líneas, hago 2 dividido 0,5 por 1, me da 2 dividido 0,5, entonces 2 dividido 0,5 me da 4. 4 milímetros hora sería el caudal de mi zona de riego, ¿sí? Entonces también lo mismo, si no tengo el caudalímetro o por alguna razón no puedo registrar los volúmenes, etcétera, etcétera, y tengo goteros autocompensantes, podría hacerlo de esta manera. Y por último, saber con qué frecuencia vamos a aportar, ¿sí? En este sentido sería interesante, como decíamos, conocer cuál es la dinámica del agua en el suelo. Y para esto, qué mejor que utilizar sondas de humedad del suelo. Porque si yo sé que tengo que aportar 4, 5, 6 milímetros al día, no es lo mismo si los aporto 6 milímetros de una, y supongamos que mi caudal es 6 milímetros hora, los aporto todos una hora, a que lo aporte fraccionado en 6 veces en riegos de 10 minutos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí lo que vemos es una gráfica estándar de una sonda de humedad de suelo, ¿sí? Con 9 medidas, 90 centímetros, una drill and drop de 90 centímetros, y lo que se ha establecido aquí son zonas donde trabajaríamos o no trabajaríamos, ¿ok? Es decir, como saben, la humedad en el suelo se maneja, bueno, luego lo explico en un cuadro, pero tenemos básicamente dos puntos bien marcados en base a qué tan retenida está el agua en el suelo, que es la capacidad de campo, que es cuando tengo el perfil del suelo completamente todos los espacios ocupados por agua sin que drene, ¿sí? Es decir, todos los espacios ocupables por agua sin drenaje, esa es la capacidad de campo. Por encima de eso, si yo aplico más agua, el agua empieza a drenar. Y luego está el punto donde la planta ya hay un cierto contenido de humedad en el suelo, pero está tan retenida las partículas del suelo que la planta no puede absorberlo. Es como si no hubiese agua. Y ese es el punto de marchites permanente. Entonces, aquí los tenemos representados, básicamente. La capacidad de campo es donde pasa del punto verde al punto azul y el punto de marchites permanente es el punto rojo. Nunca quisiéramos llegar acá, ni tampoco acá, porque ya la planta acá está sufriendo un estrés. Acá directamente la planta no puede ya absorber el agua y como decimos es un punto de marchites permanente. Aquí la planta está sufriendo un estrés hídrico desde estados anteriores de humedad. Entonces, saber cómo se comporta ese agua, porque si yo aporto el agua en un riego pero empiezo a ver que en profundidad de 70, 80, 90 centímetros, como vemos acá, se ven picos, es decir, la humedad está llegando hasta ahí, quizás mi planta, ¿sí? Si estoy trabajando con cultivos de desarrollo radicular hasta 60, 70 centímetros, no llega hasta ahí. Entonces es agua que estoy desperdiciando constantemente y que mi planta nunca va a aprovechar. Entonces quizás sería mejor hacer riegos más fraccionados para dar tiempo a que mi planta absorba una parte del agua y libere un poco de este porcentaje para volver a rellenarlo con agua, ¿sí? Aquí lo que vemos es, y esto también es a nivel estándar, bien, los puntos de capacidad de campo en porcentaje de humedad volumétrica, es decir, los valores que tenemos en el eje Y, ¿sí? Y los puntos de marchites permanentes. Entonces tendríamos que trabajar entre este punto y este punto un poco por encima, y en el medio de ese rango sería lo ideal de mantener la humedad
para que la planta no sufra estrés. Y vemos que a medida que aumentamos, ¿sí? O vamos a texturas más finas, la capacidad de campo es mayor, pero también el punto de marchita es permanente, ¿sí? Y en arena los porcentajes suelen ser mucho más bajos. ¿Por qué? Porque hay espacios mucho más grandes y el agua drena mucho más rápido, ¿sí? Bien. Algunos datos a tener en cuenta de la sonda Drill and Drop, y esto sirve para anotárselo en alguna agendita, porque muchas veces no se sabe cómo ni dónde instalarla, y me ha pasado de encontrarla en zonas totalmente aleatorias, donde no es representativa. Bueno, la sonda Drill and Drop se mide la copa del árbol, ¿sí? Hasta donde llega la copa del árbol, se baja perpendicularmente hasta el suelo, se ubica el gotero que está más cercano y se ubica a 10 centímetros del gotero, ¿sí? No en la línea de la tubería, sino hacia adentro. Lo que buscamos es no ponerlo donde inicia el bulbo húmedo, sino más sobre las peranías del bulbo húmedo, ¿sí? O por lo menos en el medio del bulbo húmedo, para que sea representativo de la zona donde están las raíces. En extensivo se suele instalar entre goteros, y lo que queremos es, lo que decía, buscar aportar esa evapotranspiración del cultivo, ¿sí? Diaria, sin que se nos vaya en profundidades. Y luego, obviamente, ir ajustando los valores en base a lo que vayamos viendo también del comportamiento de la planta. Eh, Esto que veíamos antes de los porcentajes de humedad volumétrica y capacidad de campo, punto máximo permanente a diferentes texturas, sería lo ideal, porque lo anterior es estandarizado, pero cada finca luego varía un poco en base a la compactación, materia orgánica, etcétera. Se podría llegar a ubicar o se podría llegar a optimizar utilizando tensiómetros, ¿sí? Es decir, ver a qué porcentaje de retención, y a qué tensión está sometida la humedad en los distintos contenidos, el agua en los distintos contenidos de humedad en el suelo de mi finca, para así poder detectar bien cuál es la capacidad de campo y cuál es el punto de marchite permanente en cualquier caso. Bien. Bueno, una vez que recopilamos todos los datos, si se acuerdan, necesidades, caudal de mi finca y cómo se comporta el agua, hago la programación del riego. El tiempo y frecuencia de riego, ¿sí? Va a venir dado, como dijimos, por el caudal, demanda de mi cultivo y comportamiento del agua en el suelo. Para, para calcular el caudal de mi sector, ya lo dijimos, ¿sí? Caudal de gotero, distancia entre emisores por distancia entre líneas, o contar con el caudalímetro, en lo posible con emisor de pulsos. Para la demanda del cultivo, dijimos la evapotranspiración del cultivo, y el tiempo de riego es simplemente en horas día dividir la demanda de mi cultivo en milímetros días sobre el caudal de mi sector. Entonces, los milímetros con los milímetros se me simplifica y me queda el tiempo de riego en horas día. Ahora, la frecuencia de riego, voy a fraccionar más o menos los riegos dependiendo, entre otras cosas, del comportamiento del agua en el suelo, lo que veíamos, ¿sí? Ver las curvas y evitar estas percolaciones en profundidad, que es malgastar agua, básicamente. Entonces, ¿cómo lo veríamos? Iniciar el riego y parar el riego, ¿sí? Por encima de este valor, por ejemplo, en una sonda promedio a los 30 centímetros, no quisiéramos aportar más agua si vemos que por encima de esos 30 centímetros se empieza a ir hasta 50, 60, ¿sí? Hay otras personas que no usan lo anterior y simplemente se basan en mantener el contenido de humedad en una franja que no le genere estrés a la planta. También está bien, ¿por qué no? Si da resultado y al final no estás malgastando agua porque estás aportando. Ustedes piensen que el comportamiento de esta curva es drena rápidamente a perfiles más bajos y luego tenemos absorción por parte de las raíces, ¿sí? Luego tenemos la noche, absorción por parte de las raíces, durante la noche, absorción por parte de las raíces, etcétera. Si vemos que no va incrementando, ¿sí? Que cada vez tenemos picos más altos, quiere decir que estamos aportando el volumen de agua que la planta necesita día a día. Si vemos que esto que empieza a ir para abajo, o la tendencia va hacia abajo, quiere decir que estamos aportando menos. Y si va para arriba es que estamos aportando más. Estamos cargando cada vez el perfil más. Estamos aportando más agua de la que la planta está absorbiendo. Y esta es una forma también muy
está muy bien realizarlo así y lo que buscamos es que la planta no sufra estrés hídrico al final. Por ejemplo, en este caso, iniciaríamos el riego en 16% y lo pararíamos en 35% en una sonda de, por ejemplo, 30, 40 centímetros, etc. Bien, un ejemplo práctico para aterrizar un poco los números, ¿sí? Vamos a suponer una evapotranspiración de 4,9 milímetros día, una separación entre plantas de 3 metros, ¿sí? Un almendro en seto, que ya tenemos el K sub C en la etapa de mayor demanda, que es 0,9. El terreno es franco arenoso y vemos que tenemos dos líneas, ¿sí? por, por fila de plantas. Cada 0,5 metros tenemos los goteros. Entonces, la evapotranspiración del cultivo, como dijimos, va a ser de manera simplificada, ¿sí? Sin minorar, va a ser 4,9 milímetros día por 0,9, me da 4,41 milímetros día, la evapotranspiración del cultivo. Obtengo el caudal de mi sector, bien, que dijimos 2 litros hora por la distancia entre emisores, 0,5, por la distancia entre líneas, 1,5, porque era 3 entre plantas y 2 líneas entre plantas, entonces 1,5, 2,66. Simplemente divido 4,41, 2,66, me dice que tendría que regar 1 hora 39 minutos al día. Otra forma, como decíamos, que había gente que trabajaba directamente con la sonda de humedad del suelo, podríamos establecer condicionantes en mi controlador de riego, ¿sí? Para los que manejan controladores inteligentes, saben que los riegos pueden iniciarse por tiempo, por señales externas o por condicionantes, en este caso, por ejemplo, una sonda de humedad de suelo, donde yo seteo en qué valor quiero que inicie el riego y pasado ese valor o alcanzado ese valor, detener el riego, ¿sí? De esta manera, yo no pongo un tiempo de riego, sino que sería como que mi riego se adapta a las condiciones del suelo. Es una forma interesante de hacerlo y es un poco de salir de lo que es la receta a la carta, de decir riego 2 horas por día, 1 hora y media, 3 horas, etcétera, sino que se va a ir adaptando porque un día tengo menos demanda, ¿sí? Menos demanda evaporativa, entonces el tiempo probablemente mi, mi perfil se descargue menos, entonces mi tiempo de riego va a ser menos. En este caso, por ejemplo, tratando con el suelo que decíamos en el ejemplo, pondríamos, por ejemplo, el inicio de riego, no bajar hasta el punto de marchites permanentes, sino quedarnos, por ejemplo, en 15% y frenarlo en 25% para evitar grandes percolaciones. Y estableceríamos los condicionantes. Inicio de riego por sensor de humedad volumétrica, en este caso 30 centímetros, con un valor menor o igual a 15%, se enciende el riego. Se abre la bomba, pum, empiezo a regar. Y la interrupción del riego o el detenimiento sería también por sensor de humedad volumétrica 30 centímetros mayor o igual que 25%. Ahora, esto no es la receta mágica ni nada, ¿sí? Lo que siempre se recomienda es, ante estas prácticas, ¿sí? Solapar toda la fuente de información que podamos, es decir, los cálculos con los datos y siempre, ¿sí? Se recomienda mirar la respuesta de nuestro cultivo, porque no importa si a mí me aparece, me figura que estoy así aportando la evapotranspiración de cultivo teórica que he calculado con mi sonda y he visto cómo se comporta la sonda, pero si mi planta se viene abajo y yo la veo que le falta agua, la planta habla y es la que mejor traduce lo que está pasando. Entonces siempre tomar todos los datos y los cálculos y solaparlo con lo que nos diga la planta en campo. ¿Está? Bueno, y eso era un poco la idea de este webinar, así de manera resumida, ver qué tecnologías podemos utilizar y cálculos sencillos usar para intentar optimizar el riego. En, eh, Simplemente a modo de resumen, en la mayoría de los casos donde se instala sonda de humedad del suelo o se empieza a controlar la evapotranspiración del cultivo, se empieza a recortar la dosis de agua sin que la planta se vea afectada. Pero bueno, nunca está de más remarcar esto de que visitar el campo y mirar la planta es lo más importante. Así que bueno, mm, muchas gracias y bueno, damos paso a cualquier duda o pregunta que pueda llegar a surgir.
Exactamente, Joaquín. Muchísimas gracias. Joaquín Torreta, ingeniero agrónomo, ingeniero de aplicaciones, si no me equivoco, de Azud, una de las empresas que componen nuestro Hub Connectris Digital Hub. Ya han caído las primeras preguntas, Joaquín, te las voy Sí. una por una transmitiendo. ¿Se pueden automatizar alertas para que nos avise cuando bajamos del punto óptimo de humedad del suelo? Sí, de hecho es lo que yo más recomiendo. Nosotros, bueno, en Azul tenemos sondas de humedad del suelo, trabajamos con sondas de humedad del suelo, trabajamos con controladores de riego y siempre me está esto de automatizar el riego en base a sondas de humedad del suelo. Es lo mejor a nivel técnico, pero ¿qué es lo que pasa? Que a nivel práctico, yo siempre recomiendo que se emita una alerta y no que se dispare el riego, porque la sonda está instalada en el medio del campo y suele haber animales, y los animales suelen morder el cable. Entonces, la respuesta es sí, pero ahora te digo por qué en general muchas veces yo recomiendo eso. Cuando se muerde el cable y se pierde conexión, la lectura baja a cero automáticamente. Y como vimos los condicionantes, si es menor o igual a, se dispara el riego. Entonces, como la lectura se bajaría a cero y quizás no se retoma la señal durante 3 o 4 horas, cuando vuelve a hacer contacto quizás un cable, quizás estoy 3 o 4 horas regando. Entonces se podría llegar a presentar algún problema si hubiera alguna rotura por animal o por maquinaria, etcétera. Y esto es ya muy de ingeniero de aplicaciones, o sea, son cosas que te encontrás en el campo que no, que no aparece en ningún manual, ¿no? Pero bueno. Joaquín, bueno, os repito, podéis a través del chat de este webinar, aquí a la derecha, donde pone chat, en esa ventanilla, podéis compartir vuestras dudas, como esta pregunta: ¿cuánta suele ser la frecuencia habitual de riegos de media en cultivos leñosos? Yo creo que dependerá mucho de qué cultivo leñoso, ¿verdad, Joaquín? Y depende a ver, depende de la zona, depende de también el suministro de agua que tengas, ¿sí? Y depende de la etapa fenológica. Hay gente que no tiene el suficiente volumen, entonces hace riego deficitarios controlados, entonces maneja un cierto estrés durante todo el ciclo de cultivo y quizás riega un día sí y un día no y un día sí. Quien tiene agua riega todos los días lo necesario, ¿sí? Para garantizar el estado de la planta. Eh, es que depende de las condiciones. En condiciones ideales, si yo tuviese todo el agua y tuviese, por ejemplo, almendro y quisiera ir a rendimientos potenciales, 2.000, 2.500 kilos, etcétera, y sería lo ideal sería quizás una vez por día y ver cómo se comporta en el suelo, quizás lo fraccione en dos momentos. Tenemos otra pregunta que se está cayendo en el chat de dudas, de preguntas, de reflexiones. ¿Cómo ajustarías la dosis en el caso de tener que hacer un riego deficitario? Claro, ahí es lo que hablábamos. Bueno, nosotros vamos a tener un volumen con el que vamos a tener que trabajar, ¿cierto? Entonces vamos a tener que priorizar y vamos a tener que saber en qué rango de estrés vamos a trabajar. Vamos a tratar de volcar todo el volumen que tengamos, ¿sí? O la mayor por parte, 70-80%, a la parte más productiva, es decir, la de posfloración y demás. Entonces, la parte que menos se afecta, que eso está muy estudiado ya, la parte que menos se afecta la recortaríamos casi al mínimo. Ahí iríamos casi, casi que el suelo se iría a capacidad de campo porque no veríamos afección casi del rendimiento en base a lo que agarraríamos del agua. Y en esos casos, empezar a jugar para tratar de repartir ese agua. Sé que no voy a poder aportar el 100% de lo que va a demandar mi cultivo, pero intentar repartirlo lo suficiente para mantenerlo en un rango de estrés que no sea lo suficientemente restrictivo para que me termine afectando mucho el rendimiento. ¿Sí? O sea, se podría hacer un ensayo u otro webinar donde se explicara esto quizás más con un caso en particular, porque después de nuevo, depende mucho el tipo de suelo y qué cultivo estamos hablando, si es pistacho, si es almendro, no sé, si es olivo, y la dotación de agua que tengamos. Joaquín, nos preguntan también si hay alguna manera de automatizar el cálculo para pasar de ETCs a tiempos de riego. De ETC a tiempo de riego. Ujú. Bueno, déjame pensar.
Estoy pensando en nuestro controlador particularmente, ¿eh? Eh, pa, pa, pa. Yo creo que nuestro controlador, no, no, creo que no. Que eso se tendría que hacer, no. Por lo menos en lo que es nuestro controlador, no. Sí que se puede automatizar muy sencillo lo que es de, si vos, el caudal de tu instalación no lo tenés claro, ese no va a cambiar, ¿sí? Porque al final los goteros de 2 litros hora va a tirar 2 litros hora siempre. La ETC sí que va a cambiar, simplemente haces que los datos se migren a una planilla o lo que sea, se divide sencillamente y te da el tiempo de riego. Pero que de ahí se pueda mandar al controlador y modifique el programa, eh, bueno, quizás se podría llegar a hacer por fuera del controlador. Quizás sí, lo tendría que estudiar. Desde el controlador, por lo menos el que tenemos nosotros, no se puede hacer así tan automático. Gracias, Joaquín. También nos pregunta qué tiempo se demora la sonda en responder al evento de riego. Bueno, en general las ondas, esas envían señales, nosotros los seteamos cada 1 minuto o cada 5 minutos, eso depende muchas veces. En realidad la sonda es relativamente instantánea y después el data logger es lo que nosotros le damos una frecuencia. Pero si nosotros arrancamos a regar y ya se empieza a detectar el incremento, en general en 1 minuto, entre 1 y 5 minutos ya empieza a medir claramente. Bueno, se ve en el gráfico como, bueno, no se ve justamente el tiempo en horas, pero se ve como enseguida sube a medida que si uno solapa el volumen de riego, ¿sí? Que eso sí lo podemos graficar como decíamos, con un caudalímetro con emisor de pulsos, vemos que arranca el volumen de riego y al poquito, o sea, casi en paralelo, empieza a subir la sonda húmeda de suelo. Estamos hablando de diferencia de 4 minutos, 3 minutos como mucho, te diría que menos también. También nos preguntan cómo calibro la sonda de humedad. Perdona. Bueno, la sonda de humedad, sí, la sonda de humedad no se calibran, la sonda de humedad de suelo. Yo particularmente, sí lo que me gusta hacer es contrastar información, que es como una calibración interna. Lo que hago es tomar la sonda de humedad de suelo y tomar un tensiómetro. El tensiómetro es bien mecánico, entonces eso sabes que las medidas son casi, o sea, no son electrónicas, es decir, no va a haber error. Entonces lo que hago es, con mi tensiómetro, voy midiendo los puntos de humedad volumétrica de mi sonda de humedad de suelo. En este caso estamos hablando siempre de una multinivel, ¿no? Veo los puntos y voy viendo a qué porcentaje de tensión se relaciona. Después yo sé que entre 0,3 y 0,6 aproximadamente, depende de la textura del suelo, voy a estar alcanzando los puntos en los que tengo que empezar a regar. Es decir, voy a estar casi llegando al final donde le empiezo a generar estrés a la planta. Entonces yo lo setearía. Quizás ese 0,6 en un suelo quizá un poco más arcilloso puede llegar a ser correspondiente con no sé, 20% de humedad. Entonces yo ya sé, listo. Después retiro el tensiómetro y digo, bueno, a partir de 20 yo sé que es este punto, por debajo de esto se me estresa la planta. A partir de acá lanzo el riego. Y veo también hasta qué punto de humedad yo alcanzo mi capacidad de campo. Eso también se puede ver en la sonda de humedad del suelo. Y si se quisiera, en alguna parte donde la planta no se está regando y demás, se puede dejar también el tensiómetro y ver si podemos alcanzar puntos más cercanos al punto de machete permanente para agregar algunos puntos más a la curva de calibración. El Pero autor de de, por el sí autor de esta, no se sí, calibra. sí, perdona, Joaquín. El autor de esta pregunta especifica un poco más. ¿O cómo hago para saber que tengo que regar, no sé, al 15% y que al 30% tengo que parar? Eso es lo que se usa generalmente, es lo que mostraba yo más atrás, este cuadro, que esto está establecido en los manuales de dafología, que identifica la capacidad de campo y el punto machete permanente dependiendo de la textura del suelo. Ahora, por eso yo hacía la comparación o el solapamiento con la textura, con el tensiómetro. Pero, por otro lado, yo puedo arrancar con estos valores partiendo, nunca llegando al punto de machete permanente, ¿eh? Siempre punto de machete permanente por encima, ¿sí? O sea, si estamos acá, está un 20 y este un 5, quizás lo manejamos entre un 20 y 10, ¿sí? Entre 10 y 20% de humedad en un perfil lo manejamos ahí. Y ver
obviamente, cómo se comporta mi planta. Si vemos que mi planta, manejándose así, va holgada, lo mantengo así. Y veo que no acumulo agua en el perfil, lo mantengo así, sino que se mantiene constante. Si veo que el agua va hacia abajo, o sea, si la pendiente va hacia abajo de acumulación de agua, quiere decir que mi planta está tomando más de la que yo le estoy aportando. Tendría que elevarlo un poco. Y si va hacia arriba, quiere decir que le estoy dando más de lo que la planta está necesitando. ¿Sí? Entonces, con el paso del tiempo, voy a ir viendo que se me puede percolar un poco. Entonces, sería eso. De punto de partida, la tabla, y después ir ajustando en base a lo que veo en el gráfico y en la planta. Otra pregunta, Joaquín, creo que ya vamos a cerrar el turno de preguntas. Se dirigen a ti diciendo una sonda de humedad, ¿qué área me permite monitorear? Esto y es la pregunta de siempre. ¿Cuántas ondas de humedad hay que instalar, no? Porque te dicen, bueno, ¿qué es lo ideal, pero que no es tan práctico? Sería instalar una por área de riego o una por distinta textura de suelo. Por textura de suelo me parece razonable en caso de que yo tenga muchísima variabilidad, ¿sí? Pero claro, después es una inversión, al fin y al cabo. Entonces muchas veces es un costo que hay que pagar que no muchos lo hacen. En principio, en principio, yo comenzaría con una en el suelo más representativo que tenga, el que más se parece o el que más representa la mayor parte del suelo que yo tenga de mi finca, y utilizaría esa información para extrapolarla a los otros sectores de riego y ver cómo se comporta la planta en esos lugares. Si tuviese una zona muy arcillosa y una zona muy arenosa, que sé que esta cantidad, este dato no me va a servir para nada en esto, bueno, en ese caso sí nos iríamos a 2 o más. Por eso lo que es superficie, no sé si hablaría de superficie, hablaría más de textura. Si yo sé que tengo un suelo muy homogéneo, quizás con una zona representativa me alcance eh, para extrapolar información y manejar el riego en distintos sectores. Por lo pronto, una ya va a hacer la diferencia, eso seguro. Nos va a dar ojo abajo de la tierra que es importantísimo y se nota enseguida en el manejo del riego y en el ahorro del agua. Pues muchas gracias, Joaquín, ingeniero agrónomo, ingeniero de aplicaciones de Azud, una de las empresas que componen el Hub Connectris Digital Hub, creado por y para divulgar, formar, hablar sobre asuntos tan específicos como el de hoy, cómo programar el riego mediante tecnología en cultivos de alto valor. El contenido de este webinar, los pasajes más interesantes se van a colgar en nuestros canales de redes sociales, YouTube, X, Facebook, Instagram y por supuesto en nuestra web. Cuando lo visionéis, por favor, compartir dudas, reflexiones, apuntaros a nuestros canales y, como hemos dicho al principio, reiniciamos nuestra batería de acciones con este primer webinar en nuestra nueva etapa. Así que muchísimas gracias, Joaquín, por tu interesantísima ponencia y os quedamos en citaros en el próximo webinar de Connectris Digital Hub.